Buenos días, hermanos. En esta mañana, en este día santo de reposo, estamos tan felices. Tu pueblo santo que está alrededor del mundo, estamos celebrando este día, un día que tú lo elegiste para tu pueblo. Sabemos nosotros que ya no somos de este mundo, Padre. El mundo está feliz. También inicia su fiesta en esta tarde. Pero tu pueblo está apartado de estas cosas. Por amor tuyo que tú nos llamaste a conocer este plan maestro. Somos felices delante de ti. Y en este día me han asignado dar este sermoncillo. Yo he preparado con un amor, entusiasmo de enseñar a cada uno. Hasta yo mismo puedo aprender esta lección. Y lo he titulado Purifiquemos nuestro lenguaje. ¿Tiene usted pureza de labios? El bien uso del lenguaje es un aspecto importante de la vida cristiana. En el milenio tenemos que tener un lenguaje bien claro, hermano, para enseñar a aquel mundo que Dios va a apartar de todo lo que va a venir en esta tierra. ¿Cuán importante es para Dios el lenguaje que empleamos? Es tan importante que en su reino venidero Él desea que todos tengamos pureza de labios, hermanos. No vamos a ser tartamudos, sino tenemos que tener pureza de labios para enseñar a esos grandes hombres que van a estar en el mundo de mañana. Según las Escrituras dice, purificaré el lenguaje de los pueblos para que todos me invoquen, para que todos a una me sirvan. Dice Sofonías, leámoslo. El libro de Sofonías 3:9. Sofonías 3:9. En aquel tiempo volveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Eterno, para que les sirvan de común conocimiento. Eso es lo que manda la Sagrada Escritura a través de este profeta, Sofonías. Hablando del mundo del milenio. En el mundo de mañana se enseñará un lenguaje puro, con reglas y principios que todo el mundo observará. Como gobernantes de Cristo, una de nuestras tareas será enseñar y conservar la pureza del labio. Vamos a leer qué dice Apocalipsis 26. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Estamos escuchando qué dice las Sagradas Escrituras, que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Cómo hablará un sacerdote? ¿Será tartamudo? Dios nos va a enseñar esa pureza de un lenguaje, que hablemos bien para enseñar al mundo de mañana. Dios quiere que nos preparemos desde ahora para enseñar un lenguaje puro en el mundo de mañana. Con este fin, hay ciertos pasos que podemos y debemos seguir antes, de cuáles son considerados algunas de las
características de la pureza de labios. El fundamento de la pureza de labios es el tercer mandamiento de Dios. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. ¿Entiende usted, hermano, qué quiere decir esa palabra en vano? La Biblia pues dice que no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero no hemos escudriñado qué quiere decir en vano. Porque no dará inocente el Eterno el que tomara su nombre en vano. Lo dice el libro de Éxodo 27, que no lo vamos a leer porque la hora se va rápido. Este mandamiento abarca más de lo que piensa la mayoría de las personas. No solamente prohíbe el mal uso directo del nombre de Dios, sino también el mal uso indirecto, a saber, términos eufemismos. Esta palabra, hermano, si usted quiere escudriñarlo, buscar lo que quiere decir eufemísticos, soeces y irrespetuosos que deshonran tanto a Dios como al hombre, como son las palabras obscenas y los epítetos difamantes. Como dijo el apóstol, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Dice Efesios 2:29. Veamos Efesios 2:29. Efesios Efesios 4:29. 4:29. Dice, permítame, hermanos, Efesios 4:29, sí. Dice 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Eso es lo que dice el libro de Efesios, que tenemos que dar buena pronunciación. En el lenguaje puro del mundo de mañana serán eliminadas las palabras de origen pagano, que suelen avivar los conceptos y pensamientos paganos. Los idiomas de hoy están plagados de tal expresión, reflejo de casi 6.000 años en los cuales el hombre ha rechazado a Dios, dando culto a dioses falsos. Hermano, ¿se ha puesto usted a pensar cómo es que el mandamiento dice no tomarás el nombre de Dios, del Eterno tu Dios, en vano? ¿Podrá usted mencionar esas palabras de Dios en vano? No nos damos cuenta. Dice, tenemos que tener pureza de labios. La palabra eufemismo quiere decir modo de modificar la explicación suavizando su forma. Es decir, hablar pequeñito, como es decir, Dios me va a aceptar más así. Es decir, papito lindo, Dios, usted es tan bueno. Esas palabras son una violación del tercer mandamiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no cometer graves errores, hermanos, porque estamos preparándonos en el club oratoria. Tenemos que ser maestros en el mundo de mañana.
También veremos eliminadas aquellas palabras que describen el mal, las palabras que se dejan de utilizar cuando ya no se necesitan, cuando su significado ha caído en el olvido. Imaginemos las palabras que caerán en desuso en el mundo de mañana: guerra, robo, mentira, divorcio, asesinato, violación. Todo esto será terminado en el mundo de mañana. Eso no se hablará más de eso. El lenguaje en el mundo de mañana haya mucho más. El lenguaje puro no será contradictorio ni ambiguo. Desaparecerán los caos de malos entendidos y de confusión que surgen por los significados múltiples y contradictorios de las palabras. Las expresiones como libertad para designar el libertinaje o amor libre para designar la fornicación tienen connotaciones equívocas que tergiversan nuestro concepto del bien y del mal. Esto no será así en el mundo de mañana. Como dijo Isaías: ay de los que al malo dicen bueno y a lo malo bueno. Dice Isaías 5:20. Lo pueden buscar, que Isaías lo dice en esa forma, en ese tono. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué equivocación tiene el mundo, hermano? Eso lo dice el profeta Isaías. Las palabras describirán la manera precisa y correcta todos los objetos y conceptos. Además, las reglas de gramática, ortografía y conjugación serán constantes. Dios es constante y hace las cosas decentemente, con orden. Con orden puro. Del mundo de mañana será un reflejo del carácter de Dios. El lenguaje puro también será plenamente expresivo hoy. Ningún idioma tiene palabras suficientes para expresarlo todo. Hasta el apóstol Pablo manifestó su frustración al no poder describir lo que sentía. Veamos qué dice Romanos 8:26. Lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, que no hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tenemos una esperanza y una ayuda del Espíritu Santo, hermanos, que nos ayuda. ¿Cómo poder nosotros pedir a Dios? El saber se transmite por medio del lenguaje del saber de Dios. Es infinito. Él desea impartir su saber en la humanidad. También quiere que la gente se comunique clara y cabalmente con Él, con los demás. No habrá más gozo inefable, porque se podrán expresar claramente todos los pensamientos. Por último, el lenguaje puro se podrá ampliar perfectamente. Será un lenguaje viviente, y los idiomas vivientes
crecen, enriqueciéndose continuamente con palabras nuevas. El gobierno de Dios y su camino de vida jamás dejan de crecer, y Dios, el maestro constructor, exigirá que el lenguaje puro se amplíe infinitamente sin perder su pureza. Mas todo esto será inútil si no se conserva y se cumple en las reglas. Dios necesita personas que respeten el idioma. Enseña a conservar el lenguaje puro como cristianos. ¿Qué debemos hacer ahora a fin de prepararnos para conservar y enseñar la pureza de labios? Es mucho que podemos hacer. Obedece al mandamiento. Es esencial que aprendamos a utilizar el lenguaje hoy, tal como Dios lo desea. Tenemos que empezar por emplear el nombre de Dios con reverencia. Como dice la palabra, que no lo vamos a leer, en Salmos 25:3, Dios es grande. No lo vamos a poner chiquito, porque Dios es grande. Hay personas que nunca toman el nombre de Dios en vano, directamente, pero sí lo hacen por descuido, empleando eufemismos. Un eufemismo es este sentido, es una expresión que se utiliza en reemplazo del nombre de Dios o de Jesucristo. Los discípulos no sabían orar, igual que nosotros. Debemos de pedir a Dios que nos enseñe a orar. Y le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Veamos el libro de Lucas, capítulo 11. Lucas 11. Once, 1 y 2. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Nosotros tenemos que aprender a orar. Otras personas, aunque se consideran cristianas, toman el nombre de Dios en vano todos los días. Al emplear, dice, expresiones eufemísticos. Esa palabra, si quiere buscarlo, busque lo que quiere decir eufemístico. Una violación del tercer mandamiento, un cristiano no debe pronunciarlo. El cristiano también debe evitar los términos despectivos para otras razas y nacionalidades, así como las palabras obscenas. El lenguaje soez y irrespetuoso genera contienda, enemistad. Eso es destructivo para la sociedad. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice Mateo 12:34. Mateo 12. Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Otras personas, aunque se consideran cristianas, toman el nombre de Dios en vano. ¿En qué forma? Porque a veces no sabemos orar, como dijeron los discípulos. Enséñanos a orar.
Dios quiere que el lenguaje sea un medio para edificar y unificar al mundo. Después, las normas del idioma, aunque hoy no existe ningún lenguaje puro, todos tienen reglas que debemos respetar y debemos utilizar bien la gramática y la pronunciación y educarnos para corregir nuestros defectos. Debemos mostrarle a Dios ahora que respetamos el idioma y que lo empleamos debidamente. Que Él sea y Él no sea. Dice, Dios quiere que nuestro hablar sea verídico y nuestras palabras confiables. La mentira y el engaño son abusos del lenguaje de Dios y los condena. Veamos qué dice Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar, sí, no, porque lo que es mal de esto, mal procede. Aquí en Guatemala tenemos un dicho nosotros, que muchos lo pronuncian el sí, no. Y eso no se debe pronunciar, dice la Sagrada Escritura. Cuando se dice sí. Cuando hay la palabra no. No se debe emplear los dos, sí, no. El 9º mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el lenguaje es un don de Dios y una herramienta, no hay que emplearlo para mal. En Génesis 11, los habitantes de la tierra estaban edificados con un solo idioma que les permitía hacer cosas extraordinarias. Y dijo el Eterno, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, nada les hará resistir ahora de los que han pensado hacer. Versículo 6, lenguaje es poderoso, pero Dios comprendió que los humanos, bajo la influencia de Satanás, seguirán rumbo errados y les confundió el idioma. Ahora pues, descendamos y confundamos ninguno entendía el habla de su compañero. Versículo 7, Dios desea que hagamos buen uso del idioma. ¿Cuán diferente será el mundo de mañana? Satanás estará restringido, Cristo gobernará a nosotros y estaremos motivados por el Espíritu de Dios. Entonces Dios podrá desencadenar el poder del lenguaje puro con resultados maravillosos. Entonces se hará obras espléndidas. Al reunirse, las habilidades de todos emplearse para el bien común. El lenguaje, eso es, será desconocido. No se tomará el nombre de Dios en vano, sino que se pronunciará siempre con el mayor respeto. Nunca más tendremos que soportar los epítetos raciales de los chismes de mal gusto. El lenguaje será para edificación y será muy grande la satisfacción de poder expresar en calidad, como dijo Salomón, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene, dice Proverbios 11. Veamos. (25:11) de Proverbios dice, manzana de oro, figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Qué satisfacción tan grande la de poder expresar a calidad sentimientos rectos, y entonces no se le revelará al hombre nada, pues no solamente tendremos pureza de labios, sino pureza de corazón. Preparemos ya para conservar y enseñar la pureza de labios,
que cada día nosotros, el pequeño grupo de la manada pequeña, estamos siendo vistos por varios grupos, según las preguntas que han hecho. Tengo un amigo, un hermano que ya estoy visitando y me pregunta, ¿qué hacen ustedes? Tenemos que saber lo que estamos haciendo, que tenemos que tener la pureza del labio, bien explicado las palabras de Dios, que es lo que vamos a enseñar en el mundo de mañana. Feliz sábado, hermanos.